Hola, les traigo una nueva partida corta con una buena enseñanza, que en este caso la enseñanza es por qué tenemos que tener cuidado cuando jugamos aperturas un tanto peculiares, las cuales pueden ser, por ejemplo, la defensa Lekin o la defensa escandinava, porque más o menos estas defensas se parecen entre sí. Pero bueno, si quieren saber por qué les digo que hay que tener cuidado con estas defensas, desde el punto de vista de que puede ser peligroso a veces jugarlas, quédense conmigo y recuerden ver el video hasta el final. Y antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que le echen un ojo a la página OmniChess, en la cual podrán adquirir material de ajedrez de todo tipo, desde ajedrezes de madera de diferentes tipos y calidades, hasta ropa de ajedrez y muchos souvenirs. Además, aparte de la tienda online, OmniChess también tiene una tienda física, en lo que sería Ciudad de México, y cuentan con formas variadas de pago como Mercado Pago, además de algo que es muy importante, números para atención al cliente, donde si ustedes tienen alguna consulta o duda pueden hacérselas llegar. Así que si ustedes son ajedrecistas que buscan ajedrezes o relojes para llevar a sus torneos, o son profesores que buscan una tienda que les ofrezca mayoreo en ajedrezes, OmniChess es la tienda que estaban buscando. Les dejo el link a la tienda en la descripción. Continuemos con el video. Y bueno, mis amigos, después de la pequeña pausa comercial, ya estamos al fin aquí en nuestro ajedrecito. Y como es costumbre, les digo los nombres de los contendientes de esta ocasión. Con piezas blancas iba el jugador Il y con piezas negras Hane Wei. En esta ocasión no nos vamos a burlar de los nombres, pero eso sí, recuerden que aunque sean jugadores que pues realmente no tienen tanta relevancia, igualmente una partida de ajedrez es interesante si se juega bien, o incluso si se juega mal, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Así que sin más, pasemos a ver la partida, y sobre la marcha les voy comentando lo interesante. La partida inició con la jugada E4, inicio peón de rey, y las negras continuaron con caballo F6, planteando la famosa defensa Lekin. Y bueno, lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que este tipo de defensas que desarrollan una pieza a un lugar donde puede ser literalmente atacada al inicio, suelen no regirse tanto por los principios habituales, como por ejemplo desarrollar las piezas, no mover muchos peones para no debilitar tu estructura de peones, cosas así, sino que más bien se juega un poco con la mala colocación de las piezas de tu enemigo, o cosas más dinámicas como ataques y compensaciones. Pero como es una defensa que no se rige por principios tradicionales, porque si nos rigiéramos por ellos ya estaríamos cometiendo un error al permitir E5, son un poco más de complicadas de jugar y tienes que tener un conocimiento un poco más allá, por lo menos conocer las ideas generales y las primeras jugadas. Y por esto que les digo es que aquí entra la principal enseñanza del video, y es que si ustedes son jugadores que apenas están iniciando en esto del ajedrez, les conviene más jugar defensas más tranquilas, porque como veremos el día de hoy, si juegas un tanto extraño este tipo de defensas te puede ir increíblemente mal. Pero bueno, si les parece sigamos viendo la partida. Aquí las blancas jugaron E5 molestando al caballito, lo cual es la jugada normal que se tiene que hacer contra la defensa Lekin. Las negras jugaron caballo D5, lo que también se suele jugar. Las blancas continuaron con C4 molestando una vez más al caballito, a la par que bueno, ganan un poco de espacio. Y aquí lo normal para las negras es regresar el caballito a B6, con lo cual puedes entrar a las líneas tradicionales de esta defensa. Pero existe también otra posibilidad, que en este caso es lo que hizo el pobre Hane Wei, que jugó caballo F4. Y esto no es muy típico en esta defensa, porque luego de la jugada de las blancas D4, no solamente crearon un centro bastante bueno y ganaron espacio también, sino que aparte están atacando a la pieza invasora con el alfil de C1, lo cual ya da a las blancas una posición muy ventajosa. Y por este tipo de detalles de que si varías un poco el orden de jugadas de esta defensa te puede ir mal, es que no se los recomiendo tanto para principiantes, porque al menos a mi parecer, cuando tú estás apenas iniciando en el mundo del ajedrez, lo que más te conviene es una defensa que incluso si no conoces tú la teoría completa y haces jugadas que pues no sabes si están bien pero que siguen ciertos principios, puedas quedar bien. Pero este tipo de defensas como esta de aquí, o también la escandinava, que es cuando juegas E4, D5, E por D5 y dama por D5, son defensas que si no conoces la teoría te puede ir bastante mal porque estás arriesgando piezas. Pero eso sí, ojo, estas defensas no tienen por qué ser malas, simplemente les estoy diciendo que tengan cuidado porque no son defensas tan fáciles de jugar. Y si ustedes las juegan tranquilamente intentando seguir principios tradicionales, les puede ir increíblemente mal, como le va a pasar aquí al pobre jugador de piezas negras. Aunque es verdad que una jugada como caballo F4 pues tampoco es como una jugada que jugaría alguien con principios, pero como la partida apenas está iniciando, tampoco deberían perder las negras por esto, ¿o sí? Pues bueno, sigamos viendo la partida para ver qué pasó. Aquí las negras jugaron caballo G6 quitando al caballito de la amenaza, y tal como se suele jugar contra este tipo de defensas que suelen dejar piezas expuestas, las blancas empiezan a jugar agresivo y juegan H4, con lo cual obviamente se está amenazando ganar pieza con H5. Y aquí lo aparentemente más
seguro para las negras es simplemente jugar E6, para bueno darle una salida un poco más segura a su caballito. Pero en lugar de esto, las piezas negras deciden hacer la jugada H5, diciendo nanáis, nada de que vas a atacar a mi caballito, mejor te pongo un peón delante y ya no vas a poder avanzar. Pero las blancas continúan su desarrollo con alfil E2 y aparte amenazan ganar un peoncito. Y como pueden ver, la posición de las negras lentamente se está complicando muchísimo, porque las blancas se están desarrollando con amenazas. Y como sabemos, hacer este tipo de cosas ya representan ganancias para el que las haga. Las negras continúan con E6, metiendo también su parte de presión sobre el peoncito de H4, y las blancas tranquilamente juegan alfil por H5. Y bueno, el plan de las negras básicamente con E6 era poder recuperar el peón una vez se perdiera el peón de H5, y es justamente lo que ellas hacen, caballo por H4. Pero una vez más las blancas siguen jugando agresivo y juegan dama G4, desarrollando otra pieza, aunque también hay que decir que no es la pieza mejor para desarrollar en la apertura, pero con ella empiezan a crear muchísimas amenazas, como por ejemplo alfil G5, dama por H4 o también torre por H4. También se empiezan a desbloquear amenazas como alfil por F7 jaque, ganando la torre si se quita el caballito, cosas así bastante feas para las negras. Y como pueden ver, todo esto gracias a que las negras decidieron hacer caballo F4 en lugar de caballo B6, lo cual es lo típico en esta defensa. Una vez más recalcando, por esto les digo que no son las defensas más idóneas para jugadores que están iniciando, porque en otro tipo de defensas, pues mira, si varías un poco el orden de jugadas, pues tampoco es como que afecte tanto, pero si te pones creativo en estas defensas, por lo regular terminas crucificado. Pero bueno, aún no está nada perdido para las negras, por ahora. Ellas siguieron con caballo F5, con lo cual crean una contraamenaza por si las blancas aquí querían ganar material con alfil por F7 jaque, y es que si por ejemplo juegan alfil por F7 jaque, vendría rey por alfil, y si las blancas dicen, ah pues mira, ya gané tortuga jugando torre por H8, resulta que se les fue el jaque intermedio con alfil B4, y bueno, la dama recuperaría la torre. Espero que esto no se les haga muy difícil de ver, tómense su tiempo, véanlo detenidamente, alfil por F7 jaque, rey por F7, torre por torre, alfil jaque, y la torre cae porque pues la puede capturar la dama. Pero obviamente las blancas no son tan brutis para caer en esta variante, y en su lugar deciden empeorar las cosas para las negras, o mejor dicho, complicarlas más, y juegan dama G6. Una jugada bastante agresiva se podría decir, aunque más bien vistosa, porque pues no es muy común que tu rival te lance la dama enfrente de un peón para que la captures, a menos de que tenga un mate después. Y de hecho esto es justamente lo que pasa aquí, porque si las negras hacen F por G6, pues vendría alfil por G6 jaque, rey E7 y alfil G5 jaque mate. Básicamente se conectan dos alfiles aquí y aniquilan al pobre rey negro. Por esto es que las blancas se sienten confiadas de dejar su dama en G6. Pero eso sí, esta jugada no es la mejor y de hecho sí es arriesgada, porque las negras, si se pusieran truchas, pueden defenderse brillantemente, aunque ciertamente es una jugada un tanto atípica, y es la jugada caballo H6. Con esta jugada se podían defender bastante bien de las amenazas de las blancas, más que nada porque se complican muchísimo las combinaciones de las blancas. Si quieren, veamos. Aquí por ejemplo, si hubieran jugado caballo H6, pues la verdad es que ahora sí se está amenazando la captura de la dama, y a lo mejor ustedes dicen, pero pues si eso no tiene sentido, porque mira, te hago un alfil por H6 y se sigue amenazando el mate. Y aunque es verdad que las negras no pueden capturar la dama en el primer movimiento, sí que pueden ganar la dama, porque ahora va a venir un alfil B4 jaque, y tras algo como por ejemplo caballo C3, vendría simplemente peón por dama, y luego de alfil por peón jaque, rey F8, y ya se salvaron y no hay ningún mate y ninguna compensación por la dama. Pero eso sí, no crean que entonces sirve alfil B4 jaque en esta posición, porque si por ejemplo hacen alfil B4 jaque diciendo, ah sí, ya gané la dama, ¿no? Porque le di la salida a mi rey. Pues no, porque entonces te hago un caballo C3 y luego de peón por dama viene alfil por peón jaque, rey F8 y torre por H8 jaque, y luego de rey E7 alfil G5 jaque mate. Por eso la mejor respuesta era caballo H6, porque si ustedes son observadores, la diferencia entre alfil B4 jaque y jugarlo una vez que capturen el caballo es que ya no existe la amenaza torre por torre, porque se bloquea la columna. Pero bueno, como pueden ver, todo esto es lo que ustedes tienen que empezar a calcular si se quieren arriesgar con jugadas raras en este tipo de defensas complicadas. Por eso, una vez más, la enseñanza del video, cuidado con este tipo de defensas porque se pueden complicar mucho. Y bueno, esto realmente era lo que tenían que hacer las negras para complicar las cosas y buscar un poco salvar esta partida. Pero en lugar de esto, las negras deciden hacer dama E7, simplemente defendiendo el peoncito de F7. Pero las blancas no van a dejar pasar este ataque tan fácilmente, y por eso juegan alfil G5, metiendo presión sobre la dama. Y una vez más, hay jugadas interesantes que pueden salvar la partida, pero que conllevan muchísimo cálculo.
cálculo y muchas posibilidades que pues tienes que ver que funcionen, ¿no? Por ejemplo, aquí una jugada buena era jugar torre G8, con lo cual básicamente estás quitando a la torre de la amenaza sobre la columna y la posición se iguala un poco, pero la verdad es que hay muchísimas variantes bastante complicadas de analizar y que pues tienen muchísimas posibilidades, desde la captura de las damas, el sacrificio de la dama por el caballito, hay muchísimas cosas. Pero como el pobre Hanewei se espantó por todo el ataque de las blancas, pues no se detuvo a analizar todas estas posibilidades y en lugar de eso jugó F por G6, ganando dama. Pero las pobres consecuencias de haber capturado la dama es que ahora van a perder torre, luego de alfil por G6 jaque. Y aquí posiblemente lo mejor para ella simplemente sea dama F7, alfil por F7, rey por F7 y pues torre por H8 ganando la torre, ¿no? Pero el pobre Hanewei ante este error, pues básicamente yo pienso que se desmoralizó y estaba con el ánimo hasta los suelos de ver cómo la posición se le estaba cayendo a pique, ¿no? Y por eso decidió simplemente jugar rey de 8. Pero pues para mala sorpresa de él, las blancas jugaron torre por H8 y la posición de las negras está totalmente perdida. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque si por ejemplo juegan dama por G5, vendría torre por F8, rey E7 y torre E8 jaque mate. Y si no haces eso, pues la verdad es que tampoco hay mucho que se pueda hacer, porque está cayendo el alfil de F8, también la dama está clavada, en general todo se derrumbó, ¿no? Y precisamente por esto es que el pobre Hanewei decidió rendirse. Así que así fue como concluyó esta bonita partida, con un ataque brutal, con una dama ultra clavada y con una torre metiendo muchísimo ataque. Y como siempre, mis amigos, recordemos una vez más lo que aprendimos de esta partida. Primera lección: cuidado al jugar defensas como esta, porque aunque es verdad que si tú dominas la teoría y realmente le dedicaste tiempo a investigar acerca de esta defensa, pues no deberías tener ningún problema y pues realmente no hay problema y puedes jugar lo que tú quieras, porque de hecho hay un dicho en el ajedrez y es que no hay defensa mala, los malos son los jugadores que las juegan, ¿no? Pero bueno, cuidado, porque este tipo de defensas no siguen las leyes tradicionales, simplemente porque si nos damos cuenta, después de 5 las negras tienen una pieza atacada, la mueven y la vuelven a atacar las blancas, ganando espacio en el centro, la mueven y por ejemplo aquí las blancas ya pueden formar esta estructura de peones ganando el centro, que recordemos que un objetivo básico en la apertura, posible porque hay varios, es el del control del centro, por lo tanto está cediendo directamente a tu oponente este tipo de ganancia, pero las negras suelen tener compensación por esto en algunas líneas. Sin embargo, como les digo, si ustedes apenas están iniciando en el ajedrez y pues tampoco quieren estudiar tanto teoría de aperturas, mejor no se vayan por defensas como esta, que son bastante complicadas de jugar y que pues como vimos en la partida pueden traerte fuertes dolores de cabeza si no sabes bien cómo jugarlas. Y otra pequeña recomendación que les doy es que si su oponente se empieza a poner muy pero muy agresivo con jugadas como por ejemplo dama G6, también tengan en cuenta que las leyes del ajedrez aplican para todos los jugadores, sean blancas o sean negras, y en este caso por ejemplo el haber jugado dama G6 no es la jugada más fuerte que se haya visto nunca, porque de hecho estás poniendo a tu dama en mucho peligro. Y entonces si sus rivales empiezan a hacer jugadas como estas, no se espanten, porque si no les puede pasar como al pobre Hanewei. En lugar de espantarse y decir me van a inmortalizar, no, concéntrense y busquen las mejores defensas. Por ejemplo, caballo H6 hubiera sido una muy buena jugada. Así que la recomendación, en pocas palabras, si les están haciendo jugadas horribles, o mejor dicho jugadas apantallantes, ustedes tranquilos y concéntrense en buscar las mejores soluciones de defensa. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Como siempre, espero que les haya gustado la partida, al menos a mí me gustó, porque pues pocas partidas se ven con un dama G6 ahí regalando la dama enfrente de un peón, así que bonito e interesante. Y además espero que les hayan servido estas enseñanzas que pues trato de dar en estos videos. Si les ha servido o les ha gustado el video, pues recuerden dejarme su poderosísimo like ajedrecístico, un comentario, y si gustan pues pueden echarle un ojo al resto de videos que tenemos en el canal, a ver si les falta algún video por ver que les interese. Y sin más por el momento, mis amigos, me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.